son dos referencias para quienes trabajamos en el tema, Leonardo Fabián Say y Verónica Sforzi. La dinámica del panel va a ser primero la exposición de ellos y ustedes pueden ir cargando las preguntas por el chat y después vamos a dar inicio a esa instancia, después de las exposiciones, después de las presentaciones. Les pedimos a todos los asistentes que puedan ir silenciando el micrófono, así nos podemos escuchar bien y respetar a las presentaciones del exponente. Paso a presentar. En primer lugar va a exponer Leonardo Fabián Say, quien es sociólogo, ensayista, codirector de la revista Espectros y miembro del Observatorio de Impactos Sociales de la Inteligencia Artificial de la Universidad de 3 de Febrero. Fabián, todo tuyo. No se te está escuchando bien, Fabián, ¿puede ser? ¿O sí? No. No, Fabián, no se te está escuchando bien. En realidad no se te está escuchando. Se te está escuchando muy mal, Leonardo. Se te está cortando, por lo menos a mí me está pasando eso en el audio. Bueno, esperamos. Si no, si querés verlo mientras Leonardo va arreglando eso y Bueno, por ahí sea mejor que entres por el celular, Leonardo, me parece, por sí. Lo que hablamos antes de la computadora que no está andando bien, me parece que va a ser lo mejor. Bueno, me presento. Yo soy Verónica Sforzi, soy docente de la UNLP, investigadora del CIEPE hace muchos años. Y aparte también estoy terminando, o sea, ya presenté la tesis del doctorado en comunicación respecto de las TICs, es un tema que vengo trabajando hace varios años, a veces en términos más estructurales, otras veces en términos más geopolíticos, y me gustaría compartir con ustedes voy a compartir pantalla, algunos análisis respecto de Internet, para poder problematizarlo, ¿no? Y para poder pensar y repensar. Creo que es fundamental y es estratégico trabajar este tema, trabajar el tema de las tecnologías de la información y comunicación, no solamente desde el espectro más técnico o tecnológico, sino que claramente hoy son herramientas, ¿no? Herramientas que están construyendo poder, están cambiando las relaciones de poder, por lo tanto es un tema que lejos de ser tecnológico hoy es geopolítico principalmente.
Entonces pensaba por ahí comenzar con algo que siempre decimos, que es que muchas veces se nos presenta Internet con este mito originario, ¿no? Desde esta idea que fue construida por Hollywood, que es construida actualmente por las series que se pasan en Netflix, que Internet es un espacio neutro, un espacio en donde no hay correlaciones de fuerza, en donde todos nos podemos expresar libremente, y en donde se avanza y se desarrolla la libertad individual, ¿no? Es la posibilidad, desde la mirada liberal, la posibilidad de la expresión del individuo por autonomía, es la tecnología que nos permite hoy realizar el sueño de la libertad individual. Y ahí me parece que es el primer foco donde tenemos que llevar la lupa, porque claramente Internet no es neutra, y ahora vamos a ver algunos puntos centrales de la historia, después por ahí con las preguntas se puede profundizar, vamos a ver que nunca fue neutra. Desde sus comienzos, Internet fue una tecnología desarrollada en Estados Unidos, principalmente en el mundo occidental. El foco hay que ponerlo en Estados Unidos y principalmente en California y en lo que se llama el Silicon Valley, que es el polo tecnológico, podríamos decir de I+D, ¿no? Investigación y desarrollo, el polo tecnológico de Estados Unidos, en donde se fueron dando y creando ciertas condiciones para permitir que se desarrolle toda esta nueva tecnología denominada las TICs o Internet, de inteligencia artificial y demás. Entonces comenzó ahí, y comenzó de la mano de, podríamos decir, de tres grandes actores: las universidades, el gobierno de Estados Unidos, que después se fue especializando a partir de la NSA, ¿no? De la Agencia de Seguridad Nacional, fue viendo la importancia de todo este espectro más digital y tecnológico, y fue creando una agencia propia. Pero el gobierno de Estados Unidos participa de diferentes dependencias, ¿no? Del Pentágono, directamente desde el gobierno, desde la NSA. Y también vemos otro actor que explica mucho de los grandes boom de Internet en el último tiempo y de los grandes saltos de las startups, de las empresas. Startups podríamos definirlos como a las pymes de la tecnología, ¿no? Que fueron grandes desarrolladoras de programas y de software. Bueno, esas startups desde sus comienzos fueron apalancadas por los fondos financieros de inversión. Y podemos analizar tres momentos en la historia que nos va a explicar cómo se conjugan estos actores. Entonces, si tenemos que remitirnos a la historia de Internet, tenemos que ir a Estados Unidos. Esto no se desarrolló de igual manera en Europa, y menos que menos en América Latina, en África, en esa parte del mundo occidental. Y en Oriente, con China principalmente, se fue desarrollando más o menos entre 15 años después de Estados Unidos, y el gran boom del desarrollo tecnológico fue en los últimos 10 años. Por lo tanto, es posterior, ¿no? Y al principio su desarrollo fue más una copia que otra cosa. Ahora vemos que está en otra situación, ¿no? China, Rusia, que eso lo podemos ver enseguida. Ahora, hay para mí tres grandes hitos en la historia que es importante tener en cuenta. La crisis de la recesión de los 70 lleva a cambios en las formas de organizarse de la producción. Estos cambios los podemos ver en las terciarizaciones, ¿no? En las estructuras, nosotros muchas veces lo investigamos como en las transnacionales, que van desprendiéndose de todo un conjunto de aspectos que hacen a la producción, y estos aspectos van siendo cada vez más terciarizados y no parte de la economía formal de las empresas. Toda esa estructura de gran terciarización también fue de la mano del desarrollo de estas tecnologías. Incluso las nuevas tecnologías plantean un avance con el taylorismo, un avance de estas nuevas estructuras terciarizadas, permiten la terciarización. Internet permite que una empresa pueda descentralizar su administración, descentralizar parte de su producción. ¿Por qué? Porque está conectada a partir de Internet y conectada
a partir de estas nuevas tecnologías. Entonces, acá se produce la gran importancia, que como ven no solamente abarca la comunicación, sino está todo el tiempo entrelazado a las modificaciones en la estructura de producción. Después el segundo gran momento, por ahí voy un poco rápido para también no pasarme tanto de la media hora y después poder profundizar en el debate con las preguntas. El segundo gran momento es el boom y la caída en los 90, el estallido de las .com, ¿no? Termina con el estallido de las .com. Y esto hace referencia a que durante todos los 90 el capital de riesgo invirtió fuertemente en estas nuevas tecnologías. Utilizó estas tecnologías en donde primero es invertir y después ver el resultado, el producto, era una apuesta, pero también fue una forma de resolver ese capital ficticio y especulativo que andaba dando vuelta, y bueno, el lugar para invertirlo más seguro en ese momento, porque aparte se creaba, ¿no?, toda la propaganda de Silicon Valley y la importancia de invertir en estas tecnologías, hasta que empujando burbujas financieras, porque si bien las startups y las pequeñas empresas de Silicon Valley iban creciendo, no daban grandes resultados en términos de rentabilidad. Por lo tanto, se generaron burbujas, principalmente especulativas, que provocan el estallido de las .com en el 2000-2001. Y después, el tercer momento es como respuesta a la crisis del 2008. Ahí ya aparece claramente la economía digital, y frente a la baja de la tasa de interés global, de vuelta la economía se centra en estas nuevas formas de organizar la producción y específicamente todo este desarrollo de las nuevas tecnologías, y se invierte fuertemente en estas empresas. Ahora, vamos a ver cómo estas empresas se valorizan desde muchos lugares, ¿no? ¿Por qué hoy por hoy vemos en Standard & Poor's y en todas las bolsas en Nasdaq, ¿no?, en las bolsas que trabajan el tema de las tecnologías, por qué vemos que estas empresas no paran de crecer y no paran de valorizarse? Bueno, tiene que ver no solamente con su propio desarrollo y lo que tienen para capitalizarse, sino cómo inciden en la política y cómo inciden en la subjetividad y cómo modifican otras cadenas de valor. Y son estructuras, son cadenas de valor que hoy están modificando a muchas otras cadenas de valor, desde la automotriz, la aeroespacial, las grandes históricas estructuras que se ven modificadas a partir de lo que podemos ver como el capitalismo de la vigilancia. A mí me gusta usar este nombre lo usa Shoshana Zuboff, una autora, igual hay otros autores que lo ven lo nombran desde otro lugar, pero me parece que el capitalismo de la vigilancia es lo más gráfico que hoy tenemos y lo que más explica para qué sirven estas nuevas tecnologías. Como ven acá, estas tecnologías, estos programas, los software que hoy podemos ver en las redes sociales, los software que utiliza Google, y principalmente la gran estructura monopolizada que tenemos, ¿no?, en la cadena de valor de las tecnologías de la información y comunicación, que se representan hoy en 5 grandes corporaciones, las famosas GAFAM, Google, Amazon, Microsoft, Apple y Facebook. Estas 5 grandes corporaciones que se han ido ampliando y desarrollan toda una estructura que tiene que ver con redes sociales,
tiene que ver con procesamientos de información a partir de la inteligencia artificial, desarrollan todo lo que es el hardware y todo el soporte físico de Internet. Entonces, estas corporaciones, por ahí uno piensa en Facebook y piensa en una red social. Bueno, no es solo una red social. Se han ido ampliando. De hecho, ustedes saben que Facebook compró a WhatsApp, compró a Instagram, son otras redes sociales, o sea, él es el monopolio en redes sociales, pero también se ha ido ampliando a productos de celulares, productos de telefonía, y el desarrollo de inteligencia artificial a partir de sus propios laboratorios, y todo lo que es el hardware y el soporte físico de Internet. En general, las GAFAM son GAFAM porque justamente monopolizan toda una cadena de valor, que tiene que ver con estas partes, ¿no? Entonces, estas empresas, podríamos decir que principalmente utilizan la comunicación y la información. Se apropian de la comunicación y la información en lo digital. Lo que puede ser una acción libre, una acción liberadora, que es comunicarnos entre nosotros, esto mismo que estamos haciendo ahora, estas empresas intentan, ¿no?, y lo hacen en realidad, que todo lo que se comunica y todo lo que se informa y todo lo que nosotros hacemos en Internet, poder, digamos, utilizarlo, transformarlo en valor. Por eso se habla de un extractivismo permanente de datos y de información, ¿no? Pero ese extractivismo tiene que ver con que se concibe a la comunicación y a toda esta información como datos, como una materia prima, en realidad, como una materia prima, que a partir de su procesamiento permite a estas empresas valorizarse. Seguramente ustedes ya deben haber leído, o ya se salió por muchos lados, cómo estas empresas utilizan nuestros datos a partir de juntar toda nuestra información, se la venden a otras empresas y con eso se valoriza, ¿no? Y con eso ellos tienen una rentabilidad. Hay una autora que dice, lo que es gratis para nosotros, en realidad nos cuesta mucho más. O sea, termina siendo algo mucho más costoso para nosotros los individuos o los sujetos. Entonces, estas empresas, por un lado, lo más simple que hacen es concentrar toda la información que tienen de cada uno de nosotros, a partir de ahí poder construir un perfil psicológico, social, de cada uno, o de grupos de población, y venderla a otras empresas que quieren instalar mercancías. Entonces, ese es como el mecanismo básico. Va mucho más allá, ¿no? Pero ese es como el mecanismo básico que incluso en las series que se vio, El dilema de las redes, también se muestra. Ahora, esto, lo que primero hay que decir de este procesamiento es que nuestra información, y como esta es la especialización de Leonardo, se convierte en un dato. Un dato, ¿por qué? Porque tiene valor. O sea, la información pasa a ser dato. Ahora, una vez que eso se valoriza y que pasa a tener un valor, eso, digamos, va adquiriendo nuevas dimensiones. A partir de la inteligencia artificial y del procesamiento de grandes masas de información en tiempo real, por eso lo llamamos esto de los medios, la inteligencia artificial como los nuevos medios de producción, ¿no? Estas formas de procesamiento de la información permiten, por ejemplo, predecir cómo va a ser nuestro comportamiento. ¿Sí? En términos individuales, pero en términos sociales, en términos masivos. Es decir, influye en nuestro comportamiento y lo predice. Ambas cosas. Por eso también es una manipulación. Porque a partir de conocernos, nos van induciendo a cierto tipo de comportamientos y a su vez también nos van llevando a que nos van modificando ese comportamiento. ¿Se entiende? O sea, nos van vendiendo ciertos tipos de mercancía o en lo político nos inducen a votar tal o cual candidato en función de la multiplicidad de construcciones de discursos para cada perfil psicológico y social que tienen delante. Entonces,
Eso es lo que permite la inteligencia artificial principalmente, ¿no? La predicción de cómo vamos a funcionar. Y eso es lo que se vende. ¿Se entiende? Ya no se venden solamente los datos. Shoshana Zuboff lo que plantea es que ya hay todo un mercado de comportamientos futuros, ¿no? El producto más profundo es que estas empresas pueden venderle a otras empresas o a candidatos políticos en función de su preferencia, porque esto muchas veces no tiene que ver con plata, sino con cuestiones más profundas, geopolíticas, porque como decíamos antes, acordémonos, estas empresas son parte y juegan de manera articulada con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, se han desarrollado ahí adentro, también con fondos financieros de inversión, o sea, son corporaciones privadas, pero están atravesadas por el Estado de Estados Unidos, ¿no? El único Estado que presiona, que puede ordenar, que, bueno, ahora está todo este debate de sentar a Google, sentar a Facebook en el Congreso para que dé explicaciones. Yo eso lo tomo más como este tire y afloje para disciplinar a estas empresas y, digamos, encuadrarlas dentro de una geopolítica de Estados Unidos. Entonces, ellos son los que tienen la predicción, ¿no? Las corporaciones, pero también es Estados Unidos con la crisis que sabemos que se está produciendo ya hace rato en el Estado profundo y la ruptura del Estado profundo de Estados Unidos. El tema es quién de las líneas dentro de Estados Unidos maneja estas corporaciones. Entonces, el gran producto es la posibilidad de predecir comportamientos y de inducir comportamientos. Eso es lo que se vende, ¿no? Bueno, obviamente estamos hablando de que esta tecnología modifica la economía, la política, obviamente en lo militar. Hay muchísimos autores que profundizan cómo lo militar, si bien está entrelazado a todo este desarrollo tecnológico, también lo ha ido modificando. Lo social, nuestros vínculos, toda esta nueva tecnología está modificando todos los aspectos de nuestra vida. Ya son una realidad. El problema es este grado de monopolización y de monopolización en empresas privadas de esta tecnología. Ese es el gran problema que tenemos en la actualidad. Acá yo había pensado en mostrar estos gráficos, son un poco viejos, pero que muestran, más en términos físicos, esto muestra los cables submarinos que hay, para visualizar cómo están distribuidos en términos más geopolíticos, ¿no? Vemos una gran centralidad de Estados Unidos y de China en otro sentido, que ya incluso a partir de los BRICS está empujando, junto con otros países, el desarrollo de fibra óptica y de cables submarinos, pero la mayoría siguen viniendo y desarrollándose por empresas de Estados Unidos y vienen desde Estados Unidos. Lo mismo el tema de dónde se guardan los datos, esta idea también construida de que los datos están en una nube y sabemos que en realidad están en centros de procesamiento de información, ¿no? Es física, Internet es física, no es etérea, y cuando uno ve concretamente dónde están los centros de procesamiento de información, ve que están en Estados Unidos. Y muchos de los que están acá en Europa en realidad son de Google, son de las mismas empresas que vienen de Silicon Valley. Entonces, bueno, la situación actual, como un poco planteaba anteriormente, en Estados Unidos hay una gran crisis del Estado profundo, hay una situación de ruptura entre, que podemos ver, ¿no?, entre las estructuras más consolidadas territorialmente, que se expresan en el Partido Republicano principalmente, que son algunas empresas que tienen que ver con el petróleo, empresas, las famosas telco, ¿no?, que apuestan por un desarrollo de Estados Unidos como continente, como propuesta política, ese viejo imperialismo de Estados Unidos, y otro sector más angloamericano, de empresas más transnacionales, que plantean, y no me quiero meter en eso, no me quiero profundizar en eso, pero plantean a Estados Unidos subordinado a un esquema
transnacional, en donde no necesariamente se tienen que desarrollar las industrias ahí adentro, y siempre los sectores más angloamericanos y transnacionales fueron los más en contacto con el Silicon Valley. De hecho, se expresa siempre en el Partido Demócrata. De hecho, Kamala Harris, que es la vicepresidenta actual de Estados Unidos, si se termina de definir la elección, es una candidata que viene de California, fue fiscal de California, fue en el momento cuando ella se candidatea hasta diciembre del 2019 como posible candidata presidencial, el financiamiento de su campaña la hacen empresas de Silicon Valley, y es la que trae todo este financiamiento a la campaña de Biden. Y sabemos que Kamala Harris está pensándose en un futuro como un actor de mucho peso en el gobierno. Por eso, cuando uno dice ganó Biden, también hay que ver que ganaron capacidad de acción estas corporaciones, ¿no? Las que ya vienen trabajando con estas líneas más angloamericanas. Microsoft con Bill Gates, Google, Facebook yo siempre lo vi como más oscilante, pero parece cada vez más alineado. Pero como estructura, digamos, de poder, las GAFAM y el Silicon Valley ha ganado muchos márgenes de acción a partir de esta candidata que los representa, los entiende y los va a financiar seguramente, y no va a permitir regulaciones o posibles rupturas de estas corporaciones para poder regularlas, ¿no? Entonces, actualmente esta ruptura del Estado profundo afecta a las GAFAM, pero frente a la disputa con China y con toda esa estructura tecnológica que en los últimos 10 años se desarrolló muchísimo en China, que se expresa, ¿no?, en Huawei, en Alibaba, en todas estas nuevas corporaciones, que lo que hay que marcar es que son corporaciones público-privadas, en donde el Estado chino tiene la posibilidad de definir la política y definir las acciones para adelante, a diferencia de lo que ha pasado con las corporaciones en Estados Unidos, ¿sí? Las corporaciones de Estados Unidos de manera privada han subordinado al Estado. En China es un Estado presente, un Estado planificador, que hoy le dice hacia dónde va la tecnología y cómo se va a desarrollar la tecnología. Eso está muy claro en cómo está entrelazado el gobierno chino con estas empresas, ¿no? La disputa entre estos dos sectores hoy está llevando a una bipolaridad tecnológica a nivel mundial, a un muro tecnológico directamente, y eso en un punto es un problema, pero para nosotros, los países no alineados, podríamos decir, va a implicar nuevos desafíos, ¿no? Nosotros tenemos la posibilidad de jugar con los dos estándares, tenemos la posibilidad de no quedar del todo subordinado a las empresas de Silicon Valley, a partir de trabajar, de estrechar lazos con China y con Rusia. Hoy en lo que se está viendo es que este muro tecnológico está impidiendo, bueno, ya hay restricciones de la propiedad intelectual, prohibiciones de productos, restricciones a la exportación, la interrupción de la cadena de suministros, todo eso es lo que hoy está generando esta disputa comercial tecnológica entre estos dos grandes, y me parece que lo importante es que nos lleva necesariamente a preguntarnos cuál va a ser nuestro proyecto tecnológico como región. Necesariamente tenemos que problematizar nosotros, no solo como país, sabemos que como país no da la escala para este juego, sino es solamente a nivel regional, y ahí implica problematizar el rol del Estado. El Estado tiene que ser un actor que planifique, que integre a la estructura tecnológica regional, que ponga regulaciones a las grandes corporaciones de las tecnologías que hoy son dominantes en nuestra región. Sin regulación es imposible ir desarrollando lo propio, ¿no? O sea,
si no empezamos a cobrar ciertos impuestos, si no empezamos a poner ciertos cotos, por ejemplo, que las grandes corporaciones no avancen en la educación, y que en la educación desarrollemos software propio, es muy difícil que se vaya de a poco desarrollando nuestro propio sistema tecnológico regional y nacional. Entonces, primero las regulaciones, para eso hay que entender qué son estas corporaciones, por eso todo el análisis tiene que ser más geopolítico, un nuevo sistema jurídico que permita regular estas tecnologías, y bueno, el desarrollo de una política tecnológica. La verdad que el Plan Tecnológico 2020 es muy interesante, el que se desarrolló hasta el 2015 es muy interesante, es muy integral. Desde mi humilde punto de vista, falta integrar mucho más, y esto creo que se lo robé a Leonardo, porque yo robo de todos lados, pero esta idea de la concertación social, ¿no? Eso me parece muy, muy importante, muy bueno, muy interesante, porque lo que vemos que faltó hasta el 2015 y falta en la actualidad, es el actor social, es las organizaciones libres del pueblo participando de estos debates con sus sindicatos, con los movimientos sociales, como ciudadanos y como sujetos de derecho, siendo parte de este debate. ¿Por qué? Porque esta tecnología puede llevar a un totalitarismo informático, por cómo ya está desarrollada y cómo está planteada. Acordémonos dónde se desarrolla en Estados Unidos desde los 70, con una mirada desde el capitalismo, con una mirada de acumulación, de valorización. Entonces nosotros tenemos la tarea histórica de poner patas para arriba esa mirada de la tecnología y pensar una tecnología acorde a las necesidades regionales y las necesidades sociales de nuestros países, que quizás no sea lo que nos están proponiendo estas corporaciones, seguramente no sean. Pero si nosotros creemos que la salida es desarrollar una pequeña Google, una startup a la idea y semejanza de Google, vamos a caer también en esta mirada profunda de la necesidad de organizar Internet y vender Internet a los ciudadanos, de vigilar con estas tecnologías a los ciudadanos, es decir, de acumular y de valorizar de una determinada manera a partir de los datos que se van extrayendo de los ciudadanos. Entonces ahí tenemos que revisar cómo queremos que se desarrolle la tecnología. La extracción de los datos es un problema muy profundo, y ahí la sociedad tiene que ser parte de ese debate. ¿Para qué se usan los datos? ¿Cómo se van a administrar? Yo hoy estoy trabajando en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, en particular en el CIEMPRO, y justamente trabajamos con los datos del Estado. Procesamos datos del Estado. Y vemos permanentemente cómo los datos que nosotros usamos, que son los de ANSES, que es para, los datos se utilizan para la política pública, ¿no? Y nosotros evaluamos eso, son datos muy básicos. Y todo el tiempo vemos cómo estas empresas tienen muchísima más cantidad de información que nosotros. Aparte, nosotros corremos con el problema de la articulación entre ministerios, que siempre hay recelos en compartir los datos, en compartir la información, ¿no? Entonces, mientras el Estado tiene todos estos problemas para entender cómo funciona la propia población y para ver cómo focalizar la política pública, las corporaciones, libremente, porque no hay una regulación, extraen los datos de todos nosotros, nos conocen y nos pueden vender sus propias mercancías o pueden hacer de nosotros lo que quieran. Entonces ahí hay, sin duda, un nuevo rol del Estado que hay que repensar, pero solamente se va a repensar de una manera nacional y popular si participan las organizaciones sociales. Si no, se va a seguir repensando en esta lógica de el desarrollo tecnológico, como lo plantea hoy también la ONU, y lo plantean las grandes corporaciones, ¿no?
lo último que quería decir es, en Argentina dimos muchos saltos que nos permitieron comprender cómo funcionaba toda la estructura de medios analógicos a partir de la organización y de los debates que se dieron en torno a la ley de comunicación y audiovisual, ¿no? Toda esa lucha para reformar la ley de comunicación, en donde fueron 2 años, ¿no? de foros en todo el país, de desarrollo de audiencias populares. Eso permitió que las organizaciones sociales y que la comunidad en general entienda que Clarín habla desde un interés, que Página 12 habla desde un interés, que, digamos, las empresas que hoy tenemos en la comunicación analógica, o que vienen de lo analógico, y son todas digitales, pero comprendimos que eran empresas, ¿no? Y que no hablan desde una neutralidad. Nos falta llevar ese debate a lo digital, nos falta llevar ese proceso a lo digital. Lamentablemente la ley de medios, nosotros no supimos comprender que se venía toda esta nueva convergencia con lo digital y demás, y no fue una adelantada en ese sentido. No regulamos sobre lo digital. Ahora, necesitamos llevar estos debates a los movimientos sociales, sindicales, a todos los militantes de la comunicación, para que podamos comprender qué es lo que está en juego y saber cómo avanzar y cómo respaldar al Estado para que tenga la fuerza de hacer estas modificaciones. Ustedes piensen qué pasaría hoy si en Argentina se habla de cobrarles impuestos a Facebook o a Google. Bueno, lo que está pasando con el impuesto a la riqueza, ¿no? Pero qué pasaría si hablamos de cobrarle impuestos a Facebook, ¿no? Sería un ataque a la libertad de expresión, un ataque a la posibilidad de todos nosotros de conectarnos libremente a través del WhatsApp. Entonces, si nosotros no entendemos lo que está en juego y el debate de fondo, y como Estado nos vamos construyendo una conciencia social y una propuesta propia, cuando demos no vamos a tener la fuerza para dar esos debates. No vamos a llegar a dar esos debates, ¿no? No quiero decir cuando demos esos debates, porque claramente no vamos a tener la fuerza para darlos. Entonces, me parece que bueno, el rol desde la comprensión geopolítica tiene que ver con entender que todo este análisis geopolítico nos tiene que permitir desarrollar herramientas populares para avanzar en soberanía comunicacional y soberanía tecnológica, ¿no? Bueno, hasta acá yo voy a dejar de... A ver si ahora se escucha bien ahora. Ahora sí, Leonardo, ahora sí. Bueno, muy interesante, pero sí. muchas gracias. Ya hay algunas preguntas, pero eso después va al final. Ahora, Leonardo, ahora sí. Discúlpenme, pero bueno, hoy fue un mal día para las conexiones. Bueno, lo primero que quiero decir es que este análisis geopolítico es absolutamente clave para poder abordar esta cuestión y expone la importancia que tiene la cuestión de los datos. Es decir, la cuestión de que cada una de las comunicaciones que nosotros llevamos adelante en forma cotidiana, incluso esta misma comunicación que estamos haciendo ahora a través de Zoom, esto es una empresa china, está generando poder político, poder económico, y está actualizando la presencia de estas empresas en nuestra vida cotidiana y en nuestra existencia social. Por lo tanto, las cuestiones hoy geopolíticas ya no son simplemente quién fabrica una bomba, sino la vida cotidiana misma se ha vuelto parte de una estructura muy compleja del capital que ha mutado esencialmente. Es decir, el capital que hoy tenemos ante nuestros ojos y ante nuestros dedos, las pantallas, Silicon Valley, etcétera, es una estructura sumamente compleja y cualitativamente novedosa. Y no se puede, obviamente, simplemente comparar o extrapolar con figuras anteriores del capital. Dicho de otra manera, actualmente la literatura habla mucho de la revolución 4.0, o se habla mucho del capitalismo algorítmico y cosas así, pero nadie me explica a mí las mutaciones de la lógica del capital. Es decir, me están explicando los efectos de la sociedad capitalista actual, pero no me están explicando cómo es posible que el capital haya mutado
y por qué el capital hoy encuentra en nuestra sangre, en nuestro ADN, en nuestras ciudades, en nuestra relación con el lenguaje, porque esto que tenemos nosotros es una relación con el lenguaje, ya está mediada por esta estructura tecnológica cibernética. Pero nadie me está explicando, por lo tanto, qué está pasando en el capital, cuáles fueron las innovaciones en la lógica del capital. Es decir, el capital siempre se valorizó a través de lo que no era capital. Es decir, se valorizó en el trabajo vivo, se valorizó en las colonias, se valorizó sistemáticamente en aquello que formaba parte de su afuera. Pues bien, los grandes trabajos de Hart y Negri, como de Guillet Deleuze, nos empiezan a indicar que el capital se quedó sin afuera, es decir, que el capital es el planeta entero. El mercado mundial hoy es una sociedad mundial, es decir, coincide mercado mundial y sociedad mundial. Eso es un dato histórico que hay que tener en cuenta, porque si el capital no encontró una afuera de sí mismo para donde valorizarse, es decir, si todo es adentro del capital, ¿dónde se valoriza el capital? Bueno, el capital empezó a valorizarse en nuestra propia subjetividad, en nuestra propia relación con el lenguaje. Es decir, estamos hablando y hay una empresa que ya está mediando nuestras relaciones. Esto no existía hace menos de 20 años. Es decir, acá hay una mutación estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros valorizamos, para poner una escena de forma esquemática, nosotros valorizábamos al capital al interior de una industria, pero cuando caminábamos por una calle, en una ciudad abierta, ahí no había valorización del capital. Bueno, hoy producimos datos mientras vamos caminando, con nuestros rostros, con nuestras conversaciones, y este capital es un capital jerárquicamente superior a los demás capitales. Es decir, empresas como Amazon, en el medio de una pandemia, donde todos caen, Amazon cada vez se valoriza más. Es decir, en segundos, Amazon gana lo que una pyme puede ganar en términos anuales medido en dólares. Entonces, el poder de estos capitales es superior incluso al poder de los bancos en términos de acumulación y está visto y se está empezando a ver, como bien dijo Verónica, la presión jurídica y política sobre estas empresas. Por eso las llaman a declarar en el Congreso, por eso las están investigando, y ellos responden de una manera perfecta. Yo los invito a ver las 4 o 5 horas cada vez que está Zuckerberg o que está Pichai o que está el de Twitter. Responden hasta haciendo pedagogía, porque los senadores no saben de lo que están hablando. Les tienen que explicar muchas veces qué quiere decir tal cosa y tal otra. Porque la estructura con la cual ellos piensan es la ley de antimonopolio. Y esto se trata de esto empieza a configurar situaciones completamente distintas a las vistas en el pasado. En el sentido de que las sociedades modernas están estructuradas en la diferencia entre lo público y lo privado, y este capital, estas sociedades actuales, que muy bien se han llamado sociedades de control, son sociedades que habitan en un marco de colapso entre la diferenciación de lo público y lo privado. Es decir, no sabemos bien qué es público y qué es privado en este momento, porque lo propio lo propio que sucede en la esfera pública ya está absolutamente mediado por las situaciones que tienen que ver con lo cotidiano y con lo privado. Dicho de otra manera, la sentencia de Hannah Arendt de la privatización de lo público es lo que estamos viendo. Por lo tanto, la cuestión de entender si los datos pueden ser entendidos como bienes públicos o como bienes privados es una dicotomía que nos impide pensar cómo funciona este capitalismo. Es decir, qué es lo que descubrió fundamentalmente Google. Y lo que Google descubrió es lo común de los datos. El hecho de que del mismo modo que existe un común del aire y un común de la tierra, existe un común del genoma, un común de los datos. Este común es lo que se apropia Google, y a partir de esa apropiación de este común de los datos, es que logra producirlos como materia prima. Dicho de otra manera, los datos estaban, pero en un momento dado esos datos se convierten
en materia prima de un nuevo capital. Este es el descubrimiento fundamental de Shoshana Zuboff en su trabajo The Age of Surveillance Capitalism. ¿Qué es lo que encuentra Shoshana Zuboff? Hace una investigación histórica en donde se da cuenta que Google recolectaba un montón de datos, muchos de esos datos eran datos basura, que no servían para nada, pero en un momento dado se da cuenta de que de esa masa de datos es posible predecir la conducta humana. No me digas. Ahí está, ¿se escucha bien? Pues recién se me tildó. Bueno, permite producir predecir la conducta humana, es decir, generar productos predictivos de la conducta. Fulano de tal va a comer tal cosa, fulano de tal va a consumir tal espectáculo, etc. Esa capacidad de un capital, de decirle a otro capital, vos tenés que poner la plata y el anuncio en este momento, y lo tenés que hacer en este momento y ahora, en tal momento, en tal horario, es la solución del problema del riesgo. El problema a ver, ¿cuál es uno de los temas fundamentales de la teoría keynesiana? Uno de los temas fundamentales es la cuestión del tiempo en la economía, es decir, las expectativas y la predicción de lo que se llama demanda efectiva. Es decir, ¿cuánto voy a ganar? Bueno, acá tenemos un capital que le puede decir al otro, o sea, que le puede, vendiéndole el servicio, le puede decir, vos tenés que poner tu producto en tal momento, en tal lugar y en tal espacio geográfico. Incluso le podés decir que lo haga en este segmento horario porque la gente está deprimida en ese momento. Entonces vos podés vender tal cosa. Porque a ese nivel llegan. O sea, llegan a decir la sociedad australiana o argentina los domingos de tal momento a tal momento necesitaría poner un anuncio. Un anuncio para levantarles el ánimo, para venderle un político nacionalista, etc. Bueno, pues bien, esta capacidad predictiva es de un valor súper productivo y permite que un capital planifique al otro. Esto que decía Verónica, ¿qué pasa con Amazon? Y Amazon o Google te saca de la lista, o sea, te saca del buscador o interviene sobre tu estructura de precios y te derrota en segundos. O sea, te destruye, la competencia es una competencia entre un pescado y un tiburón. Entonces, la capacidad que tiene los datos es una capacidad de planificación capitalista. Esto no es mío, esto proviene de un gran pensador argentino, un gran economista argentino que se llama Pablo Levin. Pablo Levin, muchos dicen que Shoshana Zuboff es la Marx del siglo XXI. Eso porque Pablo Levin es argentino y porque escribe en la Facultad de Economía de acá, de Argentina, de un país del sur. Pablo Levin escribió una tesis que se llama El capital tecnológico, y lo que permite entender esa tesis es cómo los capitales tecnológicamente potenciados permiten una estructura jerárquica al interior de la cual un capital planifica a otro. Pues bien, en el marco de esta teoría es que yo estoy pensando el capital cibernético. El capital cibernético es un capital que permite esta planificación, pero tomando como elemento fundamental y como un elemento fundamental y al mismo tiempo que permite la religación con toda la sociedad, la cuestión de la comunicación. Es decir, cómo a través de la comunicación un capital puede planificar a otro. Este es un poco el margen, la estructura de mis problemas. Es decir, yo lo que veo es una sociedad mundial basada en la comunicación de la comunicación, como diría un gran sociólogo, Niklas Luhmann. Es decir, la sociedad alcanzó un modo de relanzar el lazo social en forma sistémica a través de la tecnología. Es decir, el gran problema heredado de la sociología moderna, que tenía que ver muchas veces con cómo es posible evitar la anomia, ¿no? Entonces, Durkheim pensaba en la moral, pensaba en la religión, pensaba en distintas formas comunitarias. Bueno, hoy el problema de el fortalecer el lazo social es un problema que el capital ha podido resolver. El lazo social está más fuerte que nunca. Es decir, en el medio de una pandemia donde estamos todos haciendo cuarentena, estamos todos comunicados. Es decir, pudimos recluirnos en nuestros hogares sin perder el contacto entre nosotros, en tiempo real. En tiempo real pudimos entender y comprender qué estaba pasando en Alemania, en China, en cualquier parte del mundo, en tiempo real.
Esto no generó el colapso de la sociedad, ni siquiera el colapso económico. China ya está creciendo de vuelta. Entonces, esta idea de que el capitalismo se iba a caer por un virus es una estupidez. Es una verdadera estupidez. El capitalismo generó sus propios, para decirlo como diría Espósito, mecanismos inmunitarios para poder sostener la acumulación en el medio de una, pandemia extraordinaria, ¿no? Y no solo eso, se aceleró la capacidad de producir vacunas. Y es muy interesante esto. ¿Cómo se hizo? Pues bien, hay dos métodos con la cuestión de las vacunas. El método viejo, que te incorpora, te incorpora una parte del virus, pero hay una nueva forma de producir vacunas que tiene que ver con, casi es una mirada cibernética del ADR, ¿no? Porque se trata de una información que se le deposita al ADN, al cuerpo, para que advierta la estructura del ADR del virus y lo pueda combatir. Es decir, las nuevas vacunas lo que nos suministran es información. Es decir, tenemos para organizar un poco la exposición, lo que tenemos cuando decimos con Sofía Escacerra, con quien escribí La cuestión de los datos, que es un texto, un paper que lo pueden encontrar en internet con solo googlearlo, cuando nosotros decimos plusvalía de la vida, lo que decimos es que el capital se empieza a valorizar, y cuando digo se empieza, estoy dando una noticia vieja, hace ya rato que se está valorizando, al interior de nuestro propio cuerpo, nuestra relación con el lenguaje, y por lo tanto también con nuestra relación con la política, es decir, con la ciudad, con el hecho colectivo de vivir. Lo que adviene a través de este capital es una reformulación de las ciudades. Por eso con el 5G se van a imponer las ciudades inteligentes, la necesidad de crear infraestructuras de datos. Pues bien, ¿qué hacemos entonces los peronistas nosotros con nuestra teoría de la sustitución de importaciones? ¿Qué vamos a hacer nosotros con este mundo? ¿Qué lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a importar? ¿Vamos a generar, no vamos a quedar mirando los latinoamericanos? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Lo vamos a juntar a pensar una teoría en común, una política regional, o simplemente vamos a intercambiar soja, dólares y tecnología importada? Es decir, nos van a vender los chinos las nuevas ciudades y nosotros nos vamos a adaptar a eso. Con nuestros datos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Digamos, no vamos a quedar mirando, digamos. Estas son las preguntas que tenemos que empezar a hacernos. Y tenemos que empezar a ver la posibilidad de descubrir formas que nos permitan planificar cadenas de valor a través de la intervención virtuosa del Estado, a través de generar plataformas que permitan, a través de los datos, planificar nuevas cadenas de valor y nuevos capitales, y fundamentalmente no dejar afuera, al hacer esto, una idea que proviene de nuestra doctrina, que es la comunidad organizada, que es trabajar con los actores sociales, es decir, reivindicar nuestra propia historia. Me refiero al plan trienal, me refiero a, más que el plan quinquenal, el plan trienal, es decir, a ese instrumento tan importante que hubo en la década del 73, que permitió una escritura, una planificación económica heterodoxa, con la convocatoria de los partidos políticos, con la convocatoria de las organizaciones del pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, necesitamos una estrategia de consenso, pero este consenso es vital, no es un consenso como el que produce la política profesional, que en realidad es simulacro y, foto para Twitter. Necesitamos de verdad esto, en la medida que nos interese tener una política. Es decir, en la medida que nos interesa hacer política, o que nos interese organizarnos políticamente. De lo contrario, seguiremos teniendo una existencia cultural, económica, importada, pero no vamos a poder decidir en política absolutamente nada. Y esto cada vez es peor. Es decir, cada vez nos vamos embarrando más en el subdesarrollo. Si no tomamos conciencia, por un lado, pero por el otro lado, si no empezamos a pensar, y para esto sirve la teoría, para pensar y anticiparnos lo que vendrá, como decía Piazzolla, ¿no? Tenemos que empezar a ver hacia adelante qué es y el modo de intervenir, porque está claro que con las viejas recetas, me refiero a la sustitución de importaciones, pueden ser muy valiosas, pero no alcanza.
No alcanza porque ni siquiera alcanza la administración del comercio. Digamos, necesitamos la intervención económica, productiva y tecnológica, recuperando los sistemas nacionales de innovación, generando estrategias de integración de todas las estructuras tecnológicas, y necesitamos conversar estos temas con nuestros vecinos, con Brasil, a todos les importa la ciberseguridad. No es un tema de ser de izquierda, progresista, populista, a todos les interesa la ciberseguridad. Yo no creo que Brasil, Bolivia o Chile estén contentos cuando les hackean o cuando se meten o cuando los espían los presidentes. No creo que sea una cuestión agradable para ningún presidente latinoamericano que los estén espiando. Bueno, me parece que cuestiones de ciberseguridad son fundamentales. En este punto, para ir más rápido a los que les interese la cuestión de la ciberseguridad, bueno, hay un documental que se llama El arma perfecta, que nos muestra cómo la guerra cibernética, no solo para hackear sistemas informáticos, sino para destruir infraestructuras, la inicia Estados Unidos contra Irán, cuando estaba Biden de vicepresidente. Y ese documental, que lo encuentran en Cuevana o en HBO, van a ver cómo ellos inician la guerra cibernética, ya no solamente para alterar cuestiones informáticas, sino para destruir infraestructuras reales. Esto ya empezó, y la revancha respecto de esto fue la intervención en el sistema electoral de Estados Unidos, tanto por Rusia como por otros países. Digo, el tema del ciberterrorismo y la ciberseguridad es un tema estratégico y es un tema que a cualquier país de América del Sur le va a interesar. Por lo tanto, es un tema que podemos hablar con Paraguay, con Brasil, con Bolivia. Es algo que le va a interesar a todos. Bueno, si se aprovechan estos temas como para ir creciendo en acuerdos tecnológicos regionales, sería un tema fundamental. Y al interior de la nación, ¿cómo nosotros podemos trabajar? Bueno, fundamentalmente convocando a las organizaciones del pueblo, a los sindicatos, fundamentalmente para que a través de estrategias de concertación política logremos tratar de conducir este momento, esta circunstancia de grandes innovaciones tecnológicas hacia adelante. Y fundamentalmente en la dirección de poder industrializarnos. Industrializarnos a partir de las innovaciones esenciales, básicas, que nuestra ciencia y nuestros científicos, nuestras universidades, nuestra inteligencia general puede llegar a producir. Entonces, sintéticamente, lo que tenemos fundamentalmente es una innovación, una mutación del capitalismo que, para poder dar cuenta de su lógica, hay que sacarse de la cabeza el obstáculo epistemológico de la nación y del Estado. Estas cuestiones no tienen que ver solamente con la nación y con el Estado, tienen que ver con una lógica que es inherente al capital. Una vez que se entiende cómo cómo se ha transformado el capital, es posible pensar cuál es el llamado rol del Estado o cómo el Estado trabaja con esto. Porque, miren, si ustedes ven el modo en que el Congreso norteamericano interpela a estos gigantes tecnológicos, además de retarlos, también le dicen, ustedes son Estados-nación. Los senadores mismos de Estados Unidos le dicen a ellos, ustedes son Estados-nación. Ustedes son más fuertes que nosotros, les dicen. Entonces, pensar esta cuestión del capitalismo actual a partir del Estado es incorrecto, hay que hacer al revés. Hay que trabajar la lógica del capital y observar cómo el Estado se asocia, como bien dijo Verónica, a estos capitales para poder resistir con poder político. Porque el Estado, los estados que justamente hacen esto, es fundamentalmente para conservar poder político al interior de sus propias sociedades por cuestiones de gubernamentalidad. Tanto Silicon Valley, que es un actor fundamental, como en China, la asociación del Estado es absolutamente estratégica para poder controlar a la población y generar esa planificación totalitaria que es la que tiene el Estado chino. Por lo tanto, no está dicho que China, cuando se termine de desarrollar, va a evolucionar hacia el parlamentarismo, como cree Badiou. Es muy probable que sea al revés, que el mundo copie el capital cibernético totalitario chino para poder administrar
sus propias poblaciones. Dicho de otra manera, el problema no es China, el problema es el Estado de Derecho y su debilidad. Estos son los problemas actuales, digamos, que no solo aparecen en la Unión Europea con sus normas y con sus restricciones o con su voluntad cristiana de cobrarles impuestos, sino fundamentalmente con cuestiones que tienen que ver con los nuevos derechos. Por ejemplo, el derecho al anonimato, el derecho a que no se apropien de nuestro rostro, de nuestras imágenes. Bueno, todo eso adviene. Esos son los debates que vamos a tener y que se van a ir profundizando con el tiempo y siempre van a girar alrededor de este dominio tecnológico. Yo lo llamo el dominio cibernético del lazo social porque es el propio lazo social el que está en el centro de los problemas actuales, en nuestra relación con el lenguaje. Y en nuestra relación con el lenguaje, obviamente que es una cuestión también de percepción. Este problema de las fake news o de las falsas noticias, este problema de generar realidades paralelas, tiene que ver con la intervención de estos capitales. Dicho de otra manera, son efectos subjetivos de un nuevo modo de producción o efectos subjetivos de la tecnología dominando las estructuras capilares de nuestra vida. Tiene que ver con esto, por lo tanto, dicho esto, no podemos caer en un análisis de tipo objetivista y creer que somos títeres de este capital. Esta imagen que muy bien retrató casi de forma como una caricatura el documental El dilema social, no podemos caer en eso. Nosotros no somos títeres de Facebook. Esa mirada objetivista nos va a conducir a la derrota. Podemos hacer cosas. Como decía Foucault, el hecho de que todo sea peligroso es lo que nos permite hacer algo, avanzar, tomar medidas. Bueno, pero no se puede pensar esto, ni siquiera es un asunto de tener ideas brillantes y ser inteligente en términos individuales. Uno solamente trata de poner algunas semillas para pensarlo en forma colectiva. Esto no es un asunto de iluminados, es un asunto que nos compromete a todos. Ese es un poco, digamos, el estado de mi cabeza respecto de esta teoría, pero bueno, fundamentalmente es un tema extremadamente apasionante. Muchísimas gracias, Leonardo. La verdad, hiper interesante la presentación y la de Verónica también. Me parece que hay una cuestión importante que atraviesa las dos presentaciones, que es la cuestión del poder y la cuestión de los desafíos que tenemos para adelante como pueblo. En ese marco fueron surgiendo como varias preguntas en el chat. Yo paso a comentarle una primera, quien de ustedes desee tomar la palabra lo puede hacer. Así que hay una que dice que las cuestiones tecnológicas que explicaron en ambas ponencias implica cierta homogeneización cultural con una tendencia a la profundización de la dominación. En ese sentido, la pregunta sería cómo influye la brecha tecnológica en relación a centro-periferia. Bueno, vamos, si querés, sí. Vamos, ¿te parece? Vamos uno y uno. No sé si... Sí, yo lo que quería decir con esto, que la había leído antes, a mí me parece que es fundamental, sin duda estamos en un proceso de homogeneización cultural, a partir de esta globalización que plantean estas redes sociales y estas corporaciones. Hay un problema cultural. Me acuerdo que hace un tiempo hablábamos de cómo, por ejemplo, los pueblos originarios se pueden expresar y expresar su cultura a partir de estas tecnologías. ¿Cómo lo harían? Eso me parece que como que queda en evidencia, ¿no? Los límites de esta tecnología para poder, como canales de comunicación, para poder comunicar la heterogeneidad cultural que tenemos. ¿Por qué? Porque están pensadas desde una cultura, desde la cultura de Estados Unidos, desde la cultura específicamente de California y de Silicon Valley, que también es particular, ¿no? No es, digamos, es esa cultura liberal, demócrata,
en donde las libertades individuales son la bandera con la cual se mide el resto de los derechos. Entonces, sin duda, estas corporaciones que, como decía Leonardo, utilizamos y que nos median en nuestra propia comunicación, van construyendo un estado de homogeneización cultural. Hay miles de ejemplos, o sea, hace poco también escuchaba que una artista platense de La Plata hizo una canción para que Facebook incorpore el mate como un emoticón, o sea, el logo del mate, ¿no? Y Facebook lo terminó incorporando, ¿no? Porque aparte se hizo toda una movida, y ahora tenemos el loguito del mate. Pero la pregunta es, ¿con eso alcanza para que la argentinidad, y aparte la diversidad de culturas de Argentina, pueda expresarse a través de esa red social? O sea, los formatos, los medios son las mediaciones, ¿no? Y en este caso es clave y es estructural. El formato por el cual nos comunicamos nos termina construyendo la forma y el contenido de la comunicación. Y en este caso nos limita. Por eso hay que democratizar las formas de comunicarnos en lo digital. Tiene que haber muchos formatos de redes sociales, muchas posibilidades de redes sociales. No puede ser que una empresa controle el 95% de redes sociales en Argentina y en Latinoamérica. No puede ser que Facebook tenga Instagram y tenga WhatsApp. O sea, nosotros no estamos sentados en la mesa de accionistas para poder ahí decir cuál es nuestro interés social, cuál es nuestro interés como grupo, como clase, y que ese interés sea incorporado en su forma tecnológica para que nosotros la podamos usar. No estamos ahí y no vamos a estar. Por eso yo creo que la mejor forma de salir de sin duda, un camino de homogeneización de la comunicación y cultural es la democratización de la comunicación digital, o sea, que haya muchas pequeñas startups, muchas empresas y muchas propuestas estatales y de movimientos sociales y de movimientos políticos que puedan no solamente usar las redes, como ya lo hacemos, sino construir redes propias, con formatos propios. Digamos, es clave eso, parece que no, pero toda esta nueva cultura de la imagen, en donde la imagen es todo, la imagen subordina al texto, esta cultura en donde está todo fragmentado y nos cuesta leer, ¿no? Los textos parece que los textos ya quedaron en la modernidad. Esta posibilidad de leer algo de corrido nos cuesta muchísimo porque la propuesta de las redes sociales es abrir una solapa y abrir otra y abrir otra y abrir otra, entonces genera una fragmentación de la mirada y del mundo, y de la mirada del mundo. Esas propuestas no pueden ser las únicas, ¿sí? O sea, que la imagen hoy sea todo, y que eso es lo que está afectando a las nuevas generaciones, tiene que ver con esta homogeneización cultural que sin duda estamos viendo. Bueno, respecto de la cuestión de esto de la vieja cuestión de centro-periferia, ¿no? Bueno, la época actual, digamos, del capitalismo ha abolido esta diferenciación que muy bien la había explicado en su momento Presbich, de centro y periferia. Lo que tenemos ahora es la periferia en el centro y el centro en la periferia. Esto es, digamos, la realidad actual. O sea, tenemos islotes, en cualquier parte del mundo sucede esta cuestión. Tenés islotes, por ejemplo, en Estados Unidos se vio obligado a hacer administración del comercio. Estados Unidos con Trump lo que hizo fue, de forma disciplinaria, de forma absolutamente autoritaria, decirle a las empresas, ustedes tienen que volver, bueno, están los estímulos fiscales, etcétera, todo lo que vos quieras, pero el propio Estados Unidos se vio obligado a hacer su modo de sustitución de importaciones. China en este momento se está volcando hacia su propio, en este momento, hace ya un par de años, que para digamos, seguir potenciando su PBI
a tasas importantes, se encuentra desarrollando su mercado interior, yendo hacia su propia periferia y generando tecnología en su propia periferia, al mismo tiempo que está incorporando a través de la ruta de la seda a distintos espacios subdesarrollados. En ese sentido, el centro y periferia, esta relación no hay que tomarla de manera estática, sino, como decían, muy bien explicaba Hinkelhammer, se trata de, digamos, en los espacios de subdesarrollo, esos espacios de subdesarrollo conviven con espacios de desarrollo porque el desarrollo es desarrollo del subdesarrollo. Es decir, en la medida en que nosotros no tengamos, de alguna manera, como decía algún compañero en el chat, soberanía digital, vamos a estar todo el tiempo cediendo datos. Pero obviamente para llegar a semejante cosa como la soberanía digital, primero tendríamos que tener servidores, primero deberíamos desarrollar todas las infraestructuras. Como bien decía Verónica, la Internet tiene fierros, la Internet tiene muchísima inversión en infraestructuras, o dicho de otra manera, capital fijo. Pero ese capital fijado no es el capital fijado no es la esencia de este capital cibernético. Este capital cibernético requiere de enorme trabajo intelectual o de trabajo inmaterial. Los algoritmos, que son secretos de estado de estos capitales. ¿Y qué es lo que permiten? Bueno, permiten planificar comportamientos sociales, permiten planificar otros capitales, permiten anticipar la conducta de las sociedades. Este es un plusvalor extraordinario que tienen. Por lo tanto, no se trata solamente de capital fijado, sino de un tipo de incorporación de trabajo que muy bien Tony Negri llamó trabajo inmaterial. Entonces, los algoritmos, las fórmulas, o como dice el doctor Pablo Levin, bienes irreproducibles. Esto es extraordinario, porque los bienes irreproducibles tenían que ver con la naturaleza. Vos no podés reproducir naturaleza. Bueno, ahora podés, a través de estos bienes irreproducibles, me refiero a los algoritmos, que son fórmulas únicas, generar una inmensa cadena de valor. Pero ese algoritmo no lo podés copiar. Dicho de otra manera, no lo podés volver a hacer, porque Facebook, Google o cualquiera de estas empresas, esos temas son temas de custodio total. Por lo tanto, el problema no son la propiedad privada de los datos, que es un tema absolutamente menor, sino la propiedad privada de los algoritmos. Esa es la cuestión capitalista fundamental, es decir, la propiedad privada de contenidos intelectuales, de fórmulas, de bienes inmateriales, a través de los cuales, que son la posesión fundamental de estos capitales. Dicho de otra forma, Google, Facebook, Amazon, cualquiera de estas empresas, en algún momento va a empezar a darte unos mangos, unos dólares, para que vos, por tus datos. Eso no es un problema y ya lo están previendo. Pagar, nosotros en el texto, en la cuestión de los datos, con Sofía Escacerra hablábamos de distintas formas de impuestos. Estos capitales lo van a pagar, esos impuestos, mientras no se toque la propiedad privada de su producción intelectual, de sus laboratorios. Esos son los temas fundamentales sobre los cuales ellos invierten de forma creciente en desarrollo y en investigación. Las sumas que invierten en estos temas son gigantescas. Por lo tanto, acá también hay una necesidad de intervenir. Nosotros estamos muy lejos de esto. Es cierto que estamos lejos, pero podemos hacer cosas. Es decir, podemos, de alguna manera, trabajar en esta dirección para industrializarnos. Esto es un tema fundamental. Ni yo ni creo que Vero estamos hablando de imitar lo que sucede en el norte global o lo que sucede en China. Lo que estamos pensando es cómo podemos apropiarnos de estas estructuras del capital para empezar a industrializar procesos internos. Al mismo tiempo, pensar en alianzas regionales que nos potencien de forma conjunta. Pero para esto necesitamos una clase política, una dirigencia política que tenga capacidad estratégica y que pueda planificar, primero tiene que incorporar el concepto de planificación,
No podemos tener gobiernos del vamos viendo. No podemos, en estas circunstancias donde los países, digamos, custodian sus propias economías y al mismo tiempo se toman cada vez más en serio la planificación del futuro, tener gobiernos improvisados o gobiernos que no tienen un plan o que le pedís el plan y no te lo dan. ¿Cómo es esto? Necesitamos seriamente empezar a entender de que necesitamos una planificación de largo plazo. Si no tenemos largo plazo, vamos a tener enormes problemas y nos vamos a condenar a un subdesarrollo que cada vez va a ser más gravoso, porque acá se pone también en juego la tierra, la contaminación, cuestiones que ya sabemos y que vienen del lado de la ecología crítica. Muchas gracias, Verónica, Leonardo. Hay otra pregunta que es un poquito extensa, la voy a leer. Ambas exposiciones plantean la posibilidad de que las organizaciones de la sociedad civil construyan acciones democratizadoras en el campo de las tecnologías de la información. Sin embargo, existen ritmos muy diferentes entre los avances tecnológicos y los avances en las acciones democratizadoras de la sociedad civil. La velocidad de las corporaciones para imponer una determinada lógica de subordinación a sus intereses es cada vez más rápida, mientras que la velocidad de la sociedad civil en la construcción de acciones de resistencia al totalitarismo digital es mucho más lenta. ¿Qué podrían profundizar en relación a ello? Bueno, no sé quién escribió eso, pero el que lo escribió está muy, pero muy atento a lo que está sucediendo. Es decir, fíjense la cuestión, lo que plantea la compañera o el compañero. La distancia subjetiva para comprender la época es gigantesca, pero la distancia tecnológica para planificar el capital es inmediata. Uno de los problemas centrales que tenía el capitalismo en la época de Marx era la anarquía de la producción. El problema de que los capitales competían entre ellos y en esa competencia el Estado tenía que salir a conducir y a poner paños fríos. Pues bien, ahora resulta que tenemos capitales capaces de planificar en términos capitalistas, es decir, verticales, enormes cadenas de valor. Bueno, entender esto en términos tecnológicos implicaría comprender de que si nosotros podemos planificar el capital, en términos totalmente teóricos, el salto al socialismo es una cuestión tecnológicamente posible. No es un asunto de la sociedad del futuro, es un asunto que en términos tecnológicos existe hoy. El problema es subjetivo. El problema es que mientras esto existe, nosotros no tenemos política. Nosotros carecemos de política, es decir, de la capacidad de decidir acerca de nuestra existencia como pueblo o como clase, si queremos pensarlo en términos de proletariado. Entonces, esa distancia subjetiva, esa distancia política, es la que tenemos que construir. Para eso está la lucha, para eso está la militancia, para eso también están estas reuniones en donde estamos pensando. De otra manera, necesitamos un trabajo colectivo, teórico, político, estudios colectivos acerca del capitalismo, retomar todas estas cosas. Es decir, no lo van a hacer los políticos profesionales. Si esperamos que lo resuelva esto los políticos profesionales, es imposible. Necesitamos, desde abajo, necesitamos ir imponiendo la agenda. ¿Es posible esto? ¿Estoy hablando de algo utópico? En absoluto, acabamos de ganar el derecho a la desconexión, compañeros. Esa ley ya existe. Y con el enorme trabajo de Sofía, que ha militado muchísimo estas cosas y ha hecho un trabajo parlamentario extraordinario. Hoy hemos conquistado un derecho que es el derecho a la desconexión. Entonces, esto quiere decir que lo que estamos planteando no es simplemente una utopía, es posible, pero para esto necesitamos volver a religar la teoría con la lucha social. No puede ser que tengamos lucha social y mera práctica y la teoría en la universidad y en el CONICET. Necesitamos encontrarnos. Sí, yo creo que es fundamental el rol del Estado. Garantizando y empujando política que también genere condiciones para poder dar estos debates, ¿no? Es un poco lo que decíamos antes, el Estado solo no puede, pero el Estado también genera condiciones, el Estado, digamos, ampliado. Los invito a leer lo que es
toda la planificación tecnológica del gobierno anterior, del gobierno hasta el 2015, de Cristina y de Néstor, y realmente es muy interesante. O sea, ahí se desarrolló ARSAT, se desarrolló el Centro de Procesamiento de Datos, que depende de ARSAT, se pensó y se desarrolló la industria satelital, se desarrolló fibra óptica, el plan de Conectar Igualdad. Entonces, esas fueron políticas que permitieron generar condiciones para que, por ejemplo, el CONICET y la universidad aporte y sea insumo también permanente para estos desarrollos. Porque si a nosotros nos falta cuadros que puedan comprender este problema geopolítico en lo digital, tiene que ver con que nuestros países no han desarrollado, no se han desarrollado en términos tecnológicos. Ahora, hicimos un gran avance hasta el 2015, incluso se hicieron avances regionales. Si uno ve la UNASUR y ve la CELAC, ve lineamientos, algunos lineamientos que fueron planteando la importancia de la soberanía tecnológica, regional. Lo mismo pasó cuando se descubrió lo de Snowden, ¿no? Y Dilma Rousseff lanza toda una serie de medidas y de paquetes que empujaron con la UNASUR, e incluso dentro del Mercosur también, el desarrollo de la tecnología propia. Se dio el debate del cierre del anillo, del famoso anillo de fibra óptica por Venezuela. Se empezó a debatir. Ahora, lo que nos pasó a partir del 2015 es una serie de intromisiones extranjeras y de golpes de Estado que frenaron ese proceso de desarrollo de soberanía tecnológica, y que eso intrínsecamente va de la mano de la construcción de cuadros que puedan pensar la tecnología desde una mirada regional. Y por eso fue tan fuerte el golpe que tuvimos todos los países a partir del 2015. Por eso, digamos, se metieron en las elecciones de Argentina con Cambridge Analytica, por eso los golpes de Brasil después, por eso lo que pasó en Ecuador, por eso lo que pasó en Bolivia de manera más próxima. Entonces, todas esas fueron formas de frenar nuestro desarrollo tecnológico y también de imposibilitarnos construir cuadros con una mirada profunda respecto de la temática. Yo creo que en ese sentido es fundamental el rol de los organismos regionales, como la CELAC, Mercosur, UNASUR, y es fundamental el rol del Estado. Y como decía Leonardo recién, nuestra participación es clave. La participación de los sujetos que representamos sectores sociales, de los sindicatos, de los movimientos sociales. Ahora, muchas de estas expresiones, por ejemplo los sindicatos, que ellos mismos lo dicen, son organizaciones construidas en una época analógica y no digital, ¿no? Entonces, también tienen que formarse y hay que capacitarse rápidamente para que puedan realmente ser vectores de cambio, puedan ser vectores para profundizar estos temas y ponerle la agenda al Estado, o empujar junto al Estado una agenda común. Y me parece que la educación, el sistema educativo, creo que también lo ponían ahí como una de las preguntas, es clave, y que tenemos que empezar a tener materias de educación digital. Tenemos que empezar no solamente a usar Zoom en las clases, que es lo que hoy hacen los niños en la educación, las niñas en la educación, sino también a una alfabetización y a una problematización por parte del Estado, porque el sistema educativo es el Estado diciendo, bueno, ¿qué pasa en las tecnologías? ¿Cuál es la mirada nuestra como país respecto a las tecnologías? Así como se logró, por ejemplo, la ESI, que permite una voz oficial diciendo cómo es el tema del género, de nuestras subjetividades y demás, también es necesario una voz oficial que permita construir en el sistema educativo una alfabetización tecnológica y digital. Problematizarla, herramientas propias, la iremos modificando, los sindicatos de la educación también serán parte,
Digamos, no digo que estas leyes sean la panacea, ¿no? Pero sin duda que es increíble que como Estado no tengamos hoy materias en la primaria y en la secundaria que le permitan a las nuevas generaciones problematizar las mediaciones que están utilizando cotidianamente, ¿no? Si no, simplemente se usan y la mediación se invisibiliza. Ese es el primero de los problemas, ¿no? No podemos ver lo que nos media. Y ahí para mí es imposible generar procesos de cambio en términos regionales que implican cambios geopolíticos sin los estados conscientes. Así que también todo lo que podamos hacer para capacitar a los cuadros del Estado, que muchos somos nosotros, bienvenido sea. Y acá, digamos, yo voy a desmistificar la academia. Por lo menos todas mis experiencias en la academia fueron de debates muy atrasados respecto de los problemas actuales en la tecnología. Son digamos, en el doctorado y en intercambios que uno tiene permanente. La academia, en todo el proceso que culmina en el 2015 a nivel regional, no aportó prácticamente nada a la necesidad de desarrollar una mirada propia en la tecnología, ¿no? Entonces digo, ¿desde dónde nos vamos a construir? Bueno, desde la lucha y desde todas estas irradiaciones que permiten comprender la dimensión, las diferentes dimensiones que están en juego en el desarrollo tecnológico. Me parece que esto tiene que irradiar, formarnos, capacitarnos y bueno, generar redes, ¿no? Es las grandes claves. Muchas gracias, Verónica, muchas gracias, Leonardo. Hay una más que se las paso a leer. Dice, ¿qué piensan de nuestro lugar como trabajadores a la hora de producir esos datos que se convierten en materia prima? ¿Estaríamos siendo aún más explotados, ya que no recibimos salario alguno por ese tiempo puesto en la producción de esos datos? Por supuesto, claro, no solo eso, digamos, nosotros, el asalariado cobra, o sea, tiene digamos, una retribución, digamos, ¿no? Un cachito de valor. Ahora bien, del valor que produce, se le devuelve un cachito de valor. Acá nosotros somos el producto. Mientras todos nosotros estamos conectados a Zoom, nosotros mismos somos el producto de Zoom, nuestras caras, nuestras voces. No tengo la menor idea de lo que hace Zoom con toda la cantidad de comunicaciones que están sucediendo a nivel mundial. Pero no tengan ninguna duda de que se quedan desde nuestros rostros hasta lo que hablamos, etc. Fíjense cómo cada tanto aparecen investigaciones acerca de cómo Google, por ejemplo, trabaja la cuestión de, ustedes saben, el encendido del micrófono, vos le das una indicación y todo eso va quedando. Y ahí los laboratorios del capital trabajan con miles de millones de comunicaciones para poder comprender, por ejemplo, para poder desarrollar las cuestiones emocionales de los bots, de los chatbots, etcétera, etcétera. Tenemos ahora un desarrollo último que se llama GPT-3, que es un desarrollador de textos, o sea, permite desarrollar textos. Es decir, vos estás frente a la pantalla hablando con un bot y el bot ya no es simplemente un robot tonto que no entiende muy bien o que te contesta cosas absolutamente diseñadas, sino que es cada vez más imposible saber si del otro lado tenés un bot o tenés un ser humano, porque se está desarrollando muchísimo a través de estas tecnologías la generación de textos y, entre comillas, la empatía, digamos, ¿no? Va entendiendo cada vez más, te hace chistes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, digamos, el avance hacia la inteligencia artificial que ya está completamente presente. Pero esta pregunta que hacía la compañera o el compañero tiene que ver con que para el capital industrial, digamos, lo que producía el capital industrial, y esto lo digo en mi último ensayo que se llama Fragmentos de Fragmentos, lo que producía el capital industrial era un trabajador autómata, un trabajador industrial. Lo que produce el capital cibernético no es un trabajador. Lo que produce el capital cibernético es al cyborg.
es decir, a un organismo que tiene en su propia organización incorporada tecnología. Ustedes cuando ven a Elon Musk, que ya está desarrollando esta especie de chip que se inserta en el cerebro para generar esta interfase entre las neuronas y los dispositivos. En este momento esa investigación ya está siendo aplicada en chanchos, pero se están elaborando mucho, porque se supone que a partir de esa interfase se pueden generar, no solo de que vos, digamos, se puede resolver a ciertos problemas ligados a la falta de vista, a problemas motrices, y desde luego a la abolición entre el espacio interior y el espacio exterior. Yo voy a poder comandar un dispositivo a través del pensamiento o del sistema nervioso. Esto ya lo están trabajando, y Elon Musk, que es el millonario, el tipo que más hizo guita este año, está crecientemente desarrollando esta tecnología, pero no es una cuestión de la ciencia ficción. Esto ya existe. Si vos querés un ejemplo cotidiano, el bypass, digamos. Si querés tener un ejemplo chiquito de incorporación, hay muchos otros. Pero me refiero, lo que produce el capital cibernético no es un trabajador autómata, tiempos modernos, Chaplin, movimiento obrero. Lo que produce son robots. Es decir, el ser humano empieza a meterse adentro al capital. Empieza a meterse al interior de su propio cuerpo las innovaciones y desarrollos de este capital. Y por lo tanto se vuelve crecientemente más digamos, pasible de ser domesticado y de ser controlado, ¿no? Esto está también, cabe advertirlo, ¿no? Pero lo que estaba diciendo respecto del cyborg, que me parece muy importante, no solo lo trabaja Alexander Dugin, digamos, no solo lo trabajó Haraway con su manifiesto Cyborg, que me parece que es un texto equívoco y fallido, pero el cyborg como nueva figura para poder comprender, es un asunto que lo podemos ver, no, ya no solamente pensar, sino ver en los implantes biónicos. Es decir, en los implantes en donde una persona que le falta una pierna, se le pone una pierna biónica, y todo esto es una industria que genera muchísimo dinero, es una industria gigantesca, muy importante, y se le pone una pierna biónica que funciona mejor que la pierna normal. Es decir, el cuerpo del futuro no es el cuerpo del obrero cansado, el cuerpo del futuro es la incorporación de tecnología al cuerpo, es el cyborg. Y esto es un tema como para seguir desarrollando, yo lo estoy trabajando porque me parece que demuestra que no podemos pensar del mismo modo, y por lo tanto nuestras formas de intervención política tienen que ser fuertemente humanistas, porque tenemos que defender ya no solamente lo salarial, lo que está en juego es el humano. Por eso el Papa escribe esa encíclica que se llama, tan hermosa, que escribió Fratelli Tutti, y habla del humanismo, y habla de la comunicación y de la ilusión de la comunicación. Se vuelve a estar en tela de juicio qué es lo que nos hace humanos, o qué es nuestra inhumanidad. Por lo tanto, es una gran época para la filosofía. Vero, sí. Está paso. Ah, bien. Está paso. No, bueno, estamos llegando al final. Si bien hubo varias otras preguntas, yo las fui incorporando a medida que les iba haciendo, y me parece que tanto Leonardo como Verónica la fueron respondiendo. Me parece que las exposiciones y las reflexiones y que las respuestas a las preguntas hacen mella en el título del Congreso, ¿no? Porque nos dejan cuestiones para seguir pensando, pero fundamentalmente para seguir construyendo, para construir, ¿no? El título del Congreso es Pensar y Construir. Y en esa línea me parece que las exposiciones dejan como muchas potencialidades. En relación a eso, agradecerles tanto a Verónica como a Leonardo la participación. Me parece que es fundamental seguir estos debates,
y pensarlos tanto en el presente como para el futuro. Agradecerle a las asistentes, a los asistentes que han participado de este panel, y también invitarlas al panel al eje de las 4 de la tarde, que seguimos con las actividades del Congreso, que el panel de las 4 de la tarde, horario de Argentina, se denomina Francisco, Diálogo Interreligioso y de Civilizaciones. Va a ser por el mismo link. También, como además del panel de las 4 de la tarde, el Congreso sigue unos días más. Los invitamos a todos y a todas a que puedan seguir las actividades por nuestra página web, ciepe.com.ar, o por el Facebook, que es CIEPE, Centro de Investigaciones en Política y Economía. Así que bueno, agradecerles nuevamente a todos y a seguir pensando y construyendo a partir de las reflexiones que nos dejaron Verónica y Leonardo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y gracias por hacer el congreso. Muy bueno.